Y lo mató Jehová. ¿A quién mató Jehová? ¿A quién mató Dios? Bueno, un hombre llamado Usa, hijo de Aminadab, levita, que vivía en un lugar que se llamaba Kiriat Yarim, en Judea, quien junto con su hermano llegó a custodiar por un largo tiempo el arca del pacto, el arca de la propiciación, antes de ser traída a Jerusalén por el rey David. Si recordamos, por la desobediencia del pueblo judío, del pueblo hebreo, Dios les había entregado en manos de los filisteos. Y en una de tantas batallas o de tantas guerras, los filisteos derrotaron al pueblo hebreo. Mataron a los dos hijos del sacerdote Elí. El sacerdote Elí era en ese momento el sumo sacerdote. Y no solo mataron a sus hijos, sino secuestraron el arca del pacto de la propiciación y la llevaron a Filistea. Cuando el sacerdote Elí, o el sumo sacerdote Elí, escuchó la noticia de que sus hijos habían muerto y el arca había sido secuestrada, este hombre no pudo evitar sorprenderse. Parece que era muy grande, muy grueso, muy obeso. Estaba sentado en una silla y se fue para atrás y se mató. 7 meses estuvo el arca en la tierra de los filisteos, hasta que los filisteos decidieron que no querían tenerla más. La habían introducido, según ellos, en el templo de Dagón, un dios pagano, filisteo, como para asumir la victoria de Dagón sobre Dios, sobre Jehová. La sorpresa se le llevaron cuando en la mañana la estatua de Dagón, de este ídolo, estaba caída sobre el suelo e inclinada hacia el arca del pacto o de la propiciación. Levantaron la estatua y esto se repitió varias veces, y no solo eso, sino que vieron una serie de enfermedades y plagas sobre la tierra de los filisteos. De modo que comenzaron a pasársela ahí de ciudad en ciudad. De Adud la mandaron para Gad, de Gad la mandaron para Ecrón. Y aquí en Ecrón finalmente decidieron enviar el arca, no irla a dejar, enviarla de nuevo a Judea. Así que prepararon un carro, le pusieron una vaca que estaba amamantando los terneros. Seguro alguien iba guiando los terneros y la vaca con el carro iba detrás. Hasta que cruzaron la frontera y la encontraron una gente de un pueblo que se llama Bet-Semes. Y la gente de Bet-Semes acogió el arca. Los levitas que vivían en ese lugar acogieron el arca. Después de un tiempo, los de Bet-Semes cometieron un error garrafal, porque simple y sencillamente tocan el arca y destapan el arca, ¿verdad?, para ver qué había dentro, algo de lo que quizás vamos a hablarles más adelante. Tuvieron que asumir el juicio de Dios por eso. Entonces la gente de Bet-Semes le piden a la gente de Kiriat Yarim, otro pueblo vecino de Judea, que la recojan. Y en efecto, los levitas del lugar recogen el arca y la traen a la casa de Abinadab, probablemente un sacerdote levita. O sea, no solo era levita, era probablemente sacerdote. Abinadab consagra a uno de sus hijos, probablemente a su hijo mayor, Eleazar, para que custodie el arca, y permanece en la casa de Abinadab por muchos, pero por muchos años. Se estima que como por 20 años, hasta que, o más, hasta que David asciende al trono después de la muerte de Saúl y decide traer el arca de nuevo a Jerusalén. Él reúne a los sacerdotes, a los levitas y una multitud como de 30,000 personas para ir a traer el arca a Kiriat Yarim. No sabemos qué pasó con Eleazar, el hijo de Abinadab, que había consagrado para custodiar el arca. Pero la palabra de Dios dice que a la llegada del rey David a Kiriat Yarim y expresarles lo que él viene a hacer, tomar el arca y llevarla
a Jerusalén, en realidad llevarla a su casa. Dos hombres, Usa y Ahío, hermanos e hijos de Aminadab, toman el arca y la ponen sobre un carro nuevo, jalado por bueyes, para ser llevada a Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Esto es muy interesante. Quizás más adelante vamos a ver por qué. Esta gente monta esa arca, la arca del pacto de la propiciación, sobre un carro nuevo, jalado por bueyes, para ser llevado a Jerusalén. Decimos esto porque en el camino los bueyes tropiezan, y Usa, previendo que el arca no fuese a caerse, no dice que iba a caerse, sino que ante el cimbre, porque los bueyes tropezaron, hace instintivamente, tiende a poner las manos sobre el arca, la toca para sostenerla, y bueno, eventualmente no fuese a caerse. Lo que desata el enojo del Señor, quien termina matando a Usa. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. El furor de Jehová se encendió contra Usa, y miró allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios mató a Usa? Si tenía muy buenas intenciones. Bueno, dicen que el infierno está lleno de personas con muy buenas intenciones. O sea, tener buenas intenciones no basta, no es suficiente. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios mató a Usa? Si él lo que pretendía era que el arca no fuese a caerse, y por ende entonces a dañarse. Bueno, déjenme decirles al respecto que aunque Usa era levita, o bien sea pertenecía a la tribu de Leví, por tanto aquellos que habían sido llamados o que habían sido designados para administrar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, aquella tienda portátil. Tal vez podríamos poner una imagen aquí, pero aquella tienda portátil que el Señor le pidió al pueblo judío que construyese como un santuario durante su periodo de tiempo, que duraron viajando de Egipto a Canaán, recuerdan, como el Éxodo. Bueno, ellos tenían que armar esta tienda y obviamente desarmarla también. Cuando la columna de humo o con la columna de fuego se detenía, ahí armaban el campamento, y lo primero que armaban era esta tienda, el tabernáculo, ¿verdad? Que estaba compuesta por el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, ahí tenían que armarla. Y posteriormente, si la columna de humo o la columna de fuego decía que era el momento de levantar el campamento y emprender la marcha, entonces tenían que desarmar igualmente el tabernáculo. Bien, la tribu de Leví, una de las 12 tribus del pueblo de Israel, fue designada por Dios para administrar todo lo que estuviera relacionado con el tabernáculo y posteriormente con el templo cuando fuese correspondido. Pero no le correspondía ni a Usa ni a su hermano manipular, menos transportar el arca, aunque fueran levitas. Esto le correspondía a los coatitas. Cuando era el momento de emprender el viaje, y bueno, la columna de humo, la columna de fuego se levantaba, el momento de desmantelar todo el campamento y levantarse y emprender la marcha, ¿a quién les correspondía desarmar este santuario portátil? Era al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar. Eleazar no es el mismo hijo de Abinadab, ¿verdad? Que eran descendientes de Coat. Les correspondía en su momento, ¿verdad?, desarmar la tienda que contenía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿A quién? Al sumo sacerdote Aarón, al sacerdote Eleazar
y al sacerdote Itamar. Números, capítulo 4, versículo 4 al 5. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Quizás aquí debamos aclarar que dentro de las 12 tribus que conformaban el pueblo, la nación de Israel, Dios escogió a la tribu de Leví para ser la tribu sacerdotal, o sea, la que se iba a dedicar exclusivamente a todo lo relacionado, repito, con el tabernáculo y las cosas santas que había en él. Bueno, Leví tuvo 3 hijos, Gerson, Coat y Merari, los cuales tenían diferentes obligaciones o responsabilidades dentro de la administración del tabernáculo, y repito, posteriormente del templo. Pues bien, a los coatitas, o bien sea a los descendientes de Coat, les correspondía transportar, entre otras cosas, el arca. Por eso, una vez que Aarón y sus hijos habían desarmado, por decirlo así, el lugar santo y el lugar santísimo, debían envolver, entre otras cosas, el arca. Ahí tiene usted una imagen del arca, ¿verdad? Debían envolver, entre otras cosas, el arca de la propiciación para que fuese transportada. Y repito, no por cualquier levita, sino por los hijos de Coat, ¿verdad? Para que los coatitas no murieran, Dios estableció un protocolo para transportar el arca. Entonces, por ejemplo, dice: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Entonces Dios estableció básicamente un protocolo. Número 1, no la podían tocar. Números capítulo 4, versículo 15. No la podían tocar, no podían tocar el arca. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, para que los coatitas no fueran a morir, o no fuesen a morir, entonces se les advertía: van a transportar el arca, pero no la pueden tocar. Y entonces, bueno, número 1, número 2, no la podían transportar en un carro. Ni aunque fuese nuevo, ni que fuese de último modelo con todos los extras y aros de lujo, no podían transportarla en ningún tipo de carruaje. No. Es tanto así que la palabra de Dios dice que en algún momento los príncipes de las tribus de Israel, que eran 12, donaron 6 carros, ¿verdad? Cada carro con una yunta de bueyes para que transportasen, ¿verdad? Facilitar la transportación de todos los utensilios del tabernáculo. Entonces a los gersonitas y a los meraritas les dieron 2 carros, cada uno con 2 bueyes. Y a los coatitas no les dieron ni uno, ¿verdad? Es lo que dice al menos la palabra de Dios, y nos dice y nos enseña. ¿Por qué? Porque los coatitas debían llevar el arca sobre sus hombros. Para eso el arca, vimos la imagen, tenía unas barras. Entonces ellos las levantaban, las ponían sobre sus hombros y la transportaban. Entonces, en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, en el versículo 15, tenemos la recopilación
del testimonio del rey David después de que murió Asa. Y dice aquí, en Primera de Crónicas 15:15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, no la podían tocar, no la podían transportar en un carro nuevo, y debían llevarla sobre los hombros de los coatitas, no sobre un carro. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el arca del pacto era una réplica del trono de Dios en el cielo. Según el apóstol Juan, el trono de Dios se encontraba en un lugar elevado, y esto en coincidencia con Ezequiel. El trono de Dios se encuentra en un lugar elevado, una especie de mezanine, y se encuentra rodeado por 4 seres celestiales llamados los serafines. Cada uno simple y sencillamente tiene un rostro. Por ejemplo, uno tiene el rostro de hombre, otro de cordero, otro de águila, otro de león, y 6 alas cada uno. Usted lo puede leer en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 2, o en Apocalipsis 4, 6 al 8, en Ezequiel, en el capítulo 1. Entonces el trono de Dios está en un lugar elevado, en una especie de mezanine, y está rodeado por 4 seres celestiales llamados serafines. En la parte inferior del mezanine, como quien dice en la planta baja, se encuentra el altar del incienso. E igualmente ahí a un lado se encuentran otros 4 seres celestiales que son llamados igualmente querubines. 4 seres celestiales, en este caso, con 4 rostros diferentes. Cada uno tiene un rostro de hombre, de cordero, de águila, de león, y en lugar de 6 alas como los serafines tienen 4 en la parte inferior. Pues bien, déjenme decirles que tanto la presencia de los serafines como los querubines hace alusión a la santidad y a la gloria de Dios. De hecho, la gente que ha andado buscando el arca de la propiciación, le llaman el arca perdida, hasta con Indiana Jones se hizo una película. Cuando están haciendo las excavaciones y encuentran una imagen grabada de un serafín o un querubín, ellos saben que están en el lugar correcto, ¿verdad? Las excavaciones no han podido progresar porque los gobiernos no lo han permitido, ¿verdad? En Jerusalén son furtivas, por decirlo de alguna manera, y en raras ocasiones dan permisos para hacer estas excavaciones. Entonces han encontrado los querubines y los serafines y dicen, por aquí es, por este túnel es, por aquí debe estar en alguna parte el arca de la propiciación. Por lo tanto, llevar el arca sobre los hombros de los coatitas era la manera de reconocer la santidad, la gloria y la soberanía de Dios. De modo que, aparentemente, parece ser, Dios se toma muy en serio esto de la obediencia. De hecho, Dios había matado a los hijos mayores del sumo sacerdote Aarón, a Nadab y Abiú, por meter fuego extraño en el tabernáculo. Entonces, cuando estuvo la inauguración del tabernáculo, Nadab y Abiú parece que estaban un poco tomados y tomaron fuego de una fogata y entraron al tabernáculo a encender las lámparas y a quemar incienso. Inmediatamente Dios les mató, porque esto era prohibido. El fuego con el que se iba a encender las lámparas y a quemar incienso en el tabernáculo venía del cielo. Dios mandaba fuego sobre el altar del holocausto y de ahí tomaban el fuego para encender las lámparas del tabernáculo o quemar incienso. Y como Nadab y Abiú se llenaron de orgullo, de soberbia y de vanidad, Dios les mató. A un grupo de personas, recuerda, en Bet-Semes, cuando los filisteos ponen el arca en un carro y con una vaca y que va siguiendo unos terneros y llegan a Bet-Semes y la gente de Bet-Semes acoge el arca.
un grupo de personas en Bet-Semes de Judea, la primer ciudad donde fue enviada el arca por los filisteos. Dice, en este lugar, ellos se tomaron el atrevimiento de tocar el arca, de abrirla y ver lo que había adentro, y murieron como 50,000 personas aquel día. Ante esta situación, la gente de Bet-Semes dice, no podemos tener el arca aquí, y le mandan a pedir a una gente vecina, la gente de Kiriat Jearim, que por favor vengan y recojan el arca. Entonces los levitas de Kiriat Jearim vienen a Bet-Semes y recogen el arca. Hasta aquí queríamos llegar. Y ahora era Usa, ¿verdad? David viene a recoger el arca. Y ahora Usa y su hermano preparan un carro nuevo, suben el arca, seguro por las barras, y la montan en el carro nuevo para ser transportada y llevada a Jerusalén. Con la salvedad de que cuando iban de camino, recuerda, hay un tropiezo de los bueyes y Usa mete sus manos para prever que no se vaya a caer el arca y Dios le mata. Después de la muerte de Usa, David queda tan consternado, ¿verdad?, que por un tiempo deja el arca en la casa de un tal Obed-Edom, Geteo, en un lugar incierto cerca de Jerusalén. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Dios bendijo a Obed-Edom. Parece increíble, ¿verdad? Este hombre, puso sus armas en remojo. David había muerto. La gente de Bet-Semes recientemente había muerto. Por atreverse a tocar y a mirar lo que había dentro del arca, no les correspondía. Y ahora Usa, el hijo de Abinadab, había muerto. Ellos decidieron, pues, no arriesgarse, y por el contrario, Dios bendijo la casa de Obed-Edom. 3 meses, ¿verdad? 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, hasta que David reúne a los sacerdotes y les pide traer el arca de la casa de Obed-Edom con una salvedad. Esta vez lo vamos a hacer conforme fue estipulado por Dios. Y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Resulta que había hecho una tienda para que cuando trajeran el arca, ya no iba a estar en su casa, sino en una tienda, en un lugar preparado para ella. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y sigue diciendo, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Dice, esta vez va a ser diferente. No lo vamos a hacer como lo hicieron los filisteos. Porque esto es muy interesante. Usa y su hermano hicieron lo mismo que hicieron los filisteos. La llevaron y la trajeron en un carruaje. Hay que recordar que la gente de Bet-Semes había muerto y que probablemente Usa y su hermano dicen, bueno, miren, mejor aquí es prever y no ni la volvamos a ver ni la toquemos mucho, y hagámoslo como lo hicieron los filisteos, montemos en un carro, pero esta vez tiene que ser nuevo, ¿verdad? Tiene que ser nuevo. Y así lo hicieron. Y posteriormente ya sabemos la historia. Usa murió. Entonces dice David, esta vez va a ser diferente. Lo vamos a hacer conforme Dios lo estipuló. No deben tocarla.
Número 2, no deben traerla en un carro, como hicieron los filisteos y como hizo la gente de Bet-Semes. No lo vamos a hacer sobre un carro. No lo vamos a hacer como lo hizo Usa y su hermano, que la montaron en un carro. Y entre otras cosas, por eso Usa murió. No, los coatitas deberán traerla sobre sus hombros. Y aquí me resuena un texto en Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, Dios se complace con que nosotros le obedezcamos. La pérdida de las vidas, por lo tanto, de Nadab y Abiú, de la gente de Bet-Semes y de Usa, fueron una consecuencia directa de no creer lo que Dios había dicho en su palabra, porque había establecido todo un protocolo, de no obedecer este protocolo y de no querer honrar a Dios sobre todas las cosas. Si David venía con gente, si David venía con sacerdotes desde Jerusalén, ¿por qué los sacerdotes, conociendo lo que la palabra de Dios decía sobre los coatitas, no trajeron el arca como Dios había estipulado? No, pero 2 hombres dijeron: no, nosotros la hemos custodiado por más de 20 años. Nosotros la hemos cuidado, a nosotros nos corresponde, nosotros hemos de llevarla, hemos construido un carro nuevo, mire, último modelo, con aros de lujo, estos bueyes son nuevos. No, nosotros la vamos a llevar. Pues por no creer en Dios, por no obedecer y honrar a Dios, estas personas murieron. Igualmente hoy mucho de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos viviendo, es una consecuencia directa de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de no creer, de no obedecer y no querer honrar a Dios. De manera que con estos antecedentes tenemos la opción de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que pasa es que a veces, como ni leemos la Biblia, no sabemos qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero con estos antecedentes tenemos la opción de conocer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y honrar a Dios. O asumir las consecuencias. La pregunta: ¿qué es lo que nos pide Dios particularmente que cada uno de nosotros hagamos? ¿Acaso será honrar a nuestros padres? Porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Será acaso lo que Dios nos está pidiendo? Que escuchemos a nuestros padres, que acatemos el consejo de nuestros padres, de los viejos. ¿Será esto lo que Dios nos está diciendo? Que honremos a nuestros padres. Quizás lo que Dios nos está diciendo es que hay un pecado por ahí y que deberíamos dejar o apartarnos de ese pecado en particular que nosotros estamos practicando prácticamente como un hobby. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Sí, que le sirvamos, pero nosotros no queremos servirle. Y si le estamos sirviendo, no queremos hacerlo con excelencia. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿En qué área de nuestra vida debemos obedecer a Dios? ¿De qué manera debemos disponernos a honrar a Dios? Dios es bueno. Las que no son tan buenas son las consecuencias de no creer y obedecer a Dios. Miseria, muerte física, material o espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 15 al 16. Usted está queriendo decir, pastor, que entonces Dios nos va a matar. ¿Y por qué no? Él es soberano, puede quitarnos la vida. No la puede dar, no la puede quitar. Yo no estoy diciendo que cada creyente que se muere en el mundo fue que Dios lo mató.
¿Quién podría probar lo contrario? Santiago capítulo 1, versículos 15 y 16. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Es que no nos gustan asumir las consecuencias, pero las consecuencias nos van a perseguir en tanto no queramos creer en Dios, obedecer a Dios y honrar a Dios. Por eso Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. Dios es justo. Y repito, la muerte de Nadab y Abiú, la gente de Bet-Semes, la muerte de Usa, es consecuencia directa de una toma de decisión, de no creer en Dios, de no obedecer a Dios y no querer honrar a Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice, pero Dios es bueno, pero Dios es justo. Hoy tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer, si una cosa o la otra. Mi nombre es Carlos Corrales. Yo espero sinceramente que este día lo puedas pasar bien.